Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En un pueblo costero, donde el mar susurraba secretos antiguos, la vida latía al compás de las olas que lamían la arena dorada. Las casas de madera, pintadas de blanco y azul desvaído, se alineaban en calles empedradas que descendían hacia la playa, donde las redes de los pescadores colgaban como velos bajo el sol ardiente. El mercado, corazón del pueblo, vibraba con los gritos de los vendedores ofreciendo pescado fresco, mangos maduros y collares de conchas que brillaban como perlas. Por la mañana, el aire olía a sal, pan de coco horneado en fogones de leña y café colado en patios de tierra. Al anochecer, las linternas de los barcos pesqueros titilaban en el horizonte y las familias se reunían en los zaguanes, contando historias de tormentas y promesas bajo un cielo cuajado de estrellas. En la cima de un acantilado, un faro antiguo, con su pintura descascarada y su linterna oxidada, vigilaba el pueblo en silencio, su luz apagada desde hacía años. Era un lugar donde cada ola, cada brisa, parecía llevar un juramento, invitando a los corazones rotos a encontrar su rumbo. En este pueblo vivía Elena, una mujer de 39 años, con ojos profundos como el océano en calma, y un alma marcada por el peso de la pérdida. Viuda desde hacía 5 años, tras la muerte de su esposo Manuel en una tormenta que destrozó su barco, Elena se había refugiado en el faro que su familia cuidaba desde generaciones. Pasaba sus días subiendo los escalones de piedra gastados, limpiando la linterna rota y mirando el horizonte, como si el mar pudiera devolverle a Manuel. Los aldeanos la querían, trayéndole guisos de pescado o mangos, pero murmuraban que su risa se había ahogado con las olas. En su cabaña junto al faro guardaba una caja de madera tallada con las cartas de Manuel, promesas de amor eterno que no había tocado desde su funeral, temiendo que el dolor la quebrara. Cada noche, desde la cima del faro, miraba las estrellas y susurraba: «¿Cómo sigo sin ti, Manuel?». Las historias de su abuela sobre faros que no solo guiaban barcos, sino almas perdidas, la consolaban, pero parecían ecos de un tiempo olvidado. Últimamente el pueblo sufría. Las redes regresaban vacías, los pescadores hablaban de mares agotados y el mercado languidecía bajo el sol. Los niños ya no jugaban en la playa y los ancianos miraban el horizonte con preocupación. Rumores de una tormenta feroz que se formaba en el océano corrían como el viento y la amenaza de perder el poco sustento que quedaba pesaba sobre todos. Elena desde su faro veía las nubes grises amontonarse, su corazón apretado por la impotencia. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía y el viento ululaba entre las rocas, bajó al mercado para comprar aceite y pan. En el puesto de pescado, una anciana, doña Rosa, agarró su mano. «Un barco está perdido, Elena. Es el bote de los hermanos Morales. Si el faro estuviera encendido...». La voz de la anciana se quebró y Elena sintió un escalofrío. Los Morales eran amigos de Manuel, hombres que habían compartido su mesa. La idea de otra pérdida era insoportable. En su cabaña, Elena miró la caja de cartas, sus manos temblando. Abrirla significaba enfrentar el dolor, pero ignorarla podía costar vidas. Con un nudo en la garganta, subió al faro, la caja apretada contra el pecho. La escalera crujía bajo sus pasos y el viento golpeaba las ventanas rotas, como si el mar exigiera su decisión. En la cima, abrió la caja y una carta cayó al suelo, escrita con la letra firme de Manuel. «Elena,
Mi amor, el faro brilla con nuestras promesas. Si estoy lejos, haz una promesa con amor y su luz guiará. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y un recuerdo la golpeó. Manuel, riendo bajo la lluvia, jurándole que siempre la encontraría. ¿Es esto una locura?, susurró, mirando la linterna oxidada. Pero el silencio del faro parecía retarla. Con voz temblorosa, Elena leyó la carta en voz alta. Prometo amarte siempre, Manuel, y traer luz a nuestro pueblo. Al pronunciar las palabras, un calor recorrió sus manos, como si el amor de Manuel aún viviera en ellas. De pronto la linterna del faro, rota y sin vida, comenzó a brillar con una luz dorada, cortando la niebla como un farol celestial. Elena jadeó, cayendo de rodillas, mientras el haz de luz se extendía sobre el mar, desafiando la tormenta. Desde el pueblo, un grito resonó: «¡El faro está encendido!». Los aldeanos corrieron a la playa, sus rostros iluminados por la esperanza. La luz guió al barco de los Morales, un pesquero maltrecho, de vuelta a la costa. Los hermanos, empapados y temblando, cayeron en los brazos de sus familias, que lloraban de alivio. Doña Rosa, con manos arrugadas, abrazó a Elena. «Hija, has traído un milagro». Conmovidos, los aldeanos encendieron antorchas y se reunieron en la playa compartiendo pan de coco, café caliente y canciones que hablaban del mar que protege a los suyos. Los niños corrieron entre las olas, salpicando risas, y un guitarrista tocó una melodía que hizo temblar los corazones. En la multitud, Elena vio una figura familiar: Sofía, su hermana menor, que había dejado el pueblo Borjar en Nach Einem Strait. Sofía, ahora elegante, con el cabello recogido, la miró desde lejos, sus ojos cargados de un dolor antiguo. No se acercó, pero su presencia fue un aguijón en el pecho de Elena. Entre la gente, un hombre alto, con el rostro curtido por el sol, observaba en silencio. Diego, su amor de juventud, que había regresado al pueblo tras años en la ciudad. Sus ojos se encontraron con los de Elena y un destello de algo olvidado cruzó el aire. Los aldeanos, agradecidos, ofrecieron a Elena un collar de conchas blancas, trenzado con amor. El pueblo vibró con una chispa de esperanza, como si el faro hubiera encendido no solo el mar, sino sus almas. Pero Elena sabía que la tormenta aún acechaba y los secretos de Sofía y Diego, como las cartas de Manuel, esperaban ser desentrañados. Esa noche, en el faro, Elena acarició el collar, la luz dorada pulsando suavemente. Una voz, como el eco de las olas, susurró en su mente: «Un paso, Elena, las promesas son tu luz». Ella sonrió, el collar en la mano, y se durmió bajo las estrellas, soñando con un pueblo donde cada juramento era una linterna que vencía la oscuridad. El pueblo costero amaneció bajo un cielo plomizo, donde las nubes se arremolinaban como recuerdos inquietos, derramando una luz grisácea sobre las casas de madera blancas y azules que se aferraban a la costa. Las olas rugían contra las rocas, salpicando espuma que olía a sal y a tormenta inminente. En el mercado, los puestos de pescado, mangos y collares de conchas estaban medio vacíos, pero los vendedores alzaban la voz con una mezcla de desafío y esperanza. Por la mañana, el aire cargaba el aroma de café colado en fogones de leña, redes húmedas y pan de coco que las mujeres amasaban en patios de tierra. Al caer la tarde, las linternas de los barcos pesqueros titilaban nerviosas en el horizonte y los aldeanos se reunían en la plaza, susurrando sobre el faro que había vuelto a brillar tras años de oscuridad.
En el acantilado, el faro antiguo, con su linterna encendida, parecía un farol desafiando la tormenta. Era un día que exigía valentía, un escenario perfecto para una mujer que comenzaba a creer en las promesas que podían salvar un pueblo. Elena despertó con el eco del festejo en la playa, donde el faro había guiado a los hermanos Morales a salvo. El collar de conchas, regalo de los aldeanos, colgaba en su cabaña, un recordatorio de que su amor por Manuel aún podía encender luces. Pero la esperanza era frágil. Los rumores sobre una empresa de la ciudad que planeaba cerrar el puerto para construir hoteles turísticos se esparcían como sal en una herida. Los pescadores temían perder su sustento y la tormenta, que crecía en el horizonte, amenazaba con destrozar los botes que aún quedaban. Elena, mirando el mar desde su cabaña, sintió el peso de la soledad. La presencia de Sofía, su hermana menor, y Diego, su amor de juventud, en el festejo había removido recuerdos dolorosos. Sofía, que había dejado el pueblo tras una pelea hace 10 años, apenas la miraba. Diego, con sus ojos que aún guardaban el brillo de sus días jóvenes, parecía querer decir algo que el tiempo había silenciado. ¿Por qué habían regresado ahora cuando el pueblo se tambaleaba? Elena necesitaba respuestas, pero primero debía proteger lo que amaba. Con la caja de cartas de Manuel apretada contra el pecho, subió al faro. El viento ululaba entre las rocas y la lluvia comenzaba a caer, golpeando las ventanas rotas como dedos impacientes. En la cima, tocó la linterna, aún tibia con una luz dorada, y susurró: «¿Qué debo hacer, Manuel?». Una voz suave como el murmullo de las olas resonó en su mente. Las promesas unen, Elena. Recordó una carta de Manuel, escrita en una noche estrellada. El faro brilla más cuando los corazones se juran amor. Pero el peso de sus dudas la detuvo. ¿Podía ella, rota por la pérdida, unir a un pueblo? ¿Y Sofía? ¿Qué escondía su silencio? Decidida, bajó al mercado, donde los aldeanos se reunían bajo un toldo de lona, planeando un acto de resistencia contra la clausura del puerto. En la plaza, un hombre de traje gris, enviado por la ciudad, hablaba con voz fría. «El puerto debe modernizarse. Sus botes son obsoletos». Los pescadores gritaron, y doña Rosa alzó una mano temblorosa. «Este puerto es nuestra vida». «Es eso». Elena sintió su corazón apretarse. Entonces Diego apareció entre la multitud, su rostro curtido por el sol, pero con la misma mirada cálida que la había hecho soñar a los 18. Había regresado para ayudar al pueblo, dijo. Pero sus ojos buscaban los de Elena. «¿Por qué ahora, Diego?», preguntó ella, su voz quebrándose bajo la lluvia. Él dudó, el agua corriendo por su rostro. «Porque nunca olvidé mi promesa», susurró, recordándole un juramento de amor hecho bajo un árbol de ceiba antes de que un malentendido los separara. Elena sintió un nudo en el pecho. Diego se había ido tras una discusión, creyendo que ella no lo amaba, y ella había encontrado consuelo en Manuel. ¿Podía confiar en él ahora, después de tanto dolor? Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó, su rostro tenso bajo un paraguas negro. «Elena, tenemos que hablar», dijo, su voz afilada como una navaja. Los aldeanos se apartaron, sintiendo la tensión. «No ahora, Sofía», replicó Elena, pero Sofía insistió. «Tú no sabes todo sobre Manuel». Sus palabras fueron un golpe. Sofía confesó con lágrimas que se había peleado con Elena porque se sentía culpable. Había discutido con Manuel el día antes de su última travesía, acusándolo de dejarla sola. «Creí que mi enojo lo llevó al mar», sollozó. Elena retrocedió, el dolor de la pérdida resurgiendo.
¿Era Sofía responsable? La lluvia las envolvió y el silencio entre las hermanas era más pesado que el océano. La tensión se rompió cuando doña Rosa gritó: «Hagamos que el faro brille más». Inspirada por Elena, propuso que todos escribieran promesas de amor a sus familias, al pueblo, al mar, y las quemaran en un fuego como ofrenda para salvar el puerto. Elena dudó, su corazón dividido entre el duelo y la esperanza. Diego tomó su mano, sus dedos cálidos a pesar de la lluvia. «Hagámoslo juntos», dijo. Bajo la lluvia, en la playa, los aldeanos escribieron en papeles gastados promesas de padres a hijos, de esposos a esposas, de pescadores al mar que los sostenía. Elena, temblando, escribió: «Prometo amarte siempre, Diego, y proteger nuestro pueblo». Diego, con lágrimas mezclándose con la lluvia, escribió lo mismo. Juntos arrojaron sus papeles a un fuego encendido en la arena y una chispa dorada voló hacia el faro. De pronto, la linterna del faro estalló en una luz más brillante, iluminando el pueblo como un amanecer en plena tormenta. Los aldeanos jadearon y el fuego creció, las llamas danzando con las promesas como si el mar mismo las cantara. Los niños rieron, corriendo bajo la lluvia, y un guitarrista tocó una melodía que hablaba de amores que vencen tormentas. Las familias se abrazaron, sus rostros iluminados por el faro, y el hombre de traje gris se marchó en silencio, intimidado por la unidad del pueblo. Doña Rosa, con manos temblorosas, dio a Elena un brazalete de cuentas azules, diciendo: «Eres nuestra fuerza». Pero Sofía, desde la distancia, dejó caer un papel sin quemarlo, sus ojos fijos en Elena, y se alejó hacia la oscuridad. La tormenta rugía más cerca, y el faro, aunque brillante, parecía esperar una promesa mayor. Esa noche en el faro, Elena acarició el brazalete, la luz dorada pulsando como un corazón. La voz de las olas susurró: «Otro paso, Elena. El amor es tu farol». Ella sonrió, el brazalete en la muñeca, y se durmió bajo las estrellas, soñando con un pueblo donde cada promesa era una luz que desafiaba la tempestad. El pueblo costero despertó bajo un cielo negro, donde las nubes rugían como bestias enfurecidas, desatando ráfagas de viento que azotaban las casas de madera blancas y azules alineadas en la costa. Las olas se alzaban como muros, estrellándose contra las rocas y salpicando espuma salada que impregnaba el aire. En el mercado los puestos de pescado y mangos estaban cerrados, las lonas arrancadas por el temporal. Los pescadores amarraban sus botes con cuerdas temblorosas y las familias se refugiaban en los patios, sus rostros marcados por el miedo. Por la mañana, el aire olía a sal, tierra húmeda y el humo de los fogones apagados por la lluvia. Al anochecer, las linternas de los barcos habían desaparecido, tragadas por el horizonte oscuro. En el acantilado, el faro antiguo, con su linterna brillando dorada, parecía un farol solitario desafiando la tempestad. Era un día que exigía sacrificio, un escenario perfecto para una mujer que había aprendido que las promesas podían vencer la oscuridad. Elena despertó con el corazón acelerado, el recuerdo del fuego en la playa, donde las promesas de los aldeanos habían hecho brillar el faro, aún vivo en su mente. El brazalete de cuentas azules, regalo de Doña Rosa, adornaba su muñeca, un símbolo de la fuerza del pueblo. Pero la esperanza pendía de un hilo. Un enviado de la ciudad había entregado un ultimátum. El puerto debía cerrar en 3 días, o la empresa tomaría el control por la fuerza. La tormenta, ahora una furia desatada, amenazaba con destruir los botes y el mercado, el alma del pueblo.
Elena, mirando el mar desde su cabaña, sintió el peso de las promesas que había reavivado. Su amor por Manuel, su juramento con Diego y la herida abierta con Sofía. La confesión de su hermana, que se sentía culpable por discutir con Manuel antes de su muerte, había dejado a Elena dividida entre el dolor y el deseo de sanar. Diego, con su mirada que prometía una segunda oportunidad, era otro enigma. ¿Podía ella, marcada por la pérdida, unir a su pueblo y a su familia antes de que la tormenta lo arrasara todo? Con la caja de cartas de Manuel en las manos, Elena subió al faro, la lluvia golpeando su rostro como lágrimas frías. Los escalones de piedra crujían y el viento ululaba a través de las ventanas rotas. En la cima tocó la linterna, su luz dorada pulsando débilmente, y susurró: «Es suficiente, Manuel». Una voz, como el eco de las olas, respondió: «El amor más fuerte une los corazones rotos». Recordó una carta de Manuel: «El faro brilla con las promesas que sanan». Pero la duda la atenazaba. Sofía apenas hablaba con ella, y el pueblo estaba al borde del colapso. Bajó al mercado, donde los aldeanos se reunían bajo un toldo destrozado, sus voces mezclándose con el rugido del viento. En la plaza, un hombre de traje gris, el enviado de la ciudad, gritaba: «Ríndanse o perderán todo». Los pescadores lo enfrentaron, pero el miedo los debilitaba. Diego, empapado por la lluvia, alzó la voz: «Este pueblo no se vende». Sus ojos buscaron a Elena, y ella sintió un destello de la valentía que él siempre había visto en ella. Pero antes de hablar, Sofía apareció, su rostro pálido bajo un abrigo mojado. «Elena, déjame ayudarte», dijo, su voz quebrándose. Elena retrocedió. «¿Ahora, después de todo?», replicó, el dolor resurgiendo. Sofía, con lágrimas, confesó: «No solo discutí con Manuel. Le dije que no valía la pena arriesgarse por el pueblo. Creí que por eso salió al mar». El peso de sus palabras golpeó a Elena como una ola. ¿Había Sofía empujado a Manuel a su destino? La furia la cegó, pero el recuerdo de Manuel, riendo bajo las estrellas, la detuvo. «No fue tu culpa», susurró, su voz temblando. «Pero necesitamos sanar juntas». Doña Rosa, viendo la tensión, gritó: «El faro nos salvará». Propuso un último acto: que todos hicieran una promesa final, escrita con el corazón, para encender el faro contra la tormenta. Elena dudó, pero Sofía tomó su mano, sus dedos fríos pero firmes. «Hagámoslo como hermanas», dijo. En la playa, bajo la lluvia torrencial, los aldeanos escribieron promesas de amor eterno, de proteger el pueblo, de nunca rendirse. Elena y Sofía, abrazadas, escribieron juntas: «Prometemos amarnos siempre y salvar nuestro hogar». Arrojaron el papel al viento y una chispa dorada voló hacia el faro. De pronto, la linterna del faro estalló en una luz cegadora, tan brillante que cortó la tormenta como un cuchillo. Las nubes se abrieron y el viento cedió, dejando solo un murmullo. Los aldeanos jadearon y el hombre de traje gris huyó derrotado por la unidad del pueblo. Inspirados, encendieron linternas de papel que flotaron sobre la playa, transformándola en un cielo estrellado en la tierra. Los niños danzaron salpicando agua y un guitarrista cantó sobre el amor que vence tempestades. Diego se acercó a Elena, su mano rozando la de ella. «Te amo, siempre lo hice», dijo. Elena sonrió, su corazón abierto, pero eligió no responder aún, sabiendo que el amor necesitaba tiempo. Doña Rosa, con lágrimas, colocó una corona de conchas en la cabeza de Elena, diciendo: «Eres nuestro faro».
El pueblo estalló en vítores y las linternas brillaron como promesas eternas. Esa noche, en el faro, Elena y Sofía se abrazaron, la luz dorada envolviéndolas. La voz de las olas susurró: «Has sanado, Elena». Ella sonrió, la corona en la cabeza, y se durmió bajo las estrellas, soñando con un pueblo donde cada promesa era una linterna que iluminaba el futuro. El pueblo amaneció envuelto en la bruma del amanecer, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de un río que serpenteaba como una vena de vida a través del corazón del bosque. Las casas de adobe con tejados de palma y paredes pintadas de ocre y blanco se alzaban al borde de un mercado lleno de puestos con hierbas, frutas silvestres y tejidos de colores que parecían capturar el alma del selva. Por la mañana, el aire olía a tierra húmeda, café molido en morteros de piedra y al dulce perfume de las orquídeas que colgaban de los árboles. Al anochecer, las luciérnagas danzaban sobre el río y las familias se reunían en el plaza central, contando historias bajo un cielo estrellado que parecía escuchar. El selva, con sus ceibas gigantes y lianas entrelazadas, abrazaba el pueblo, pero un rumor oscuro lo atravesaba. Una empresa minera planeaba talar el bosque y desviar el río para extraer oro. Era un lugar donde la naturaleza hablaba y un día que exigía que alguien la escuchara. Clara, una mujer de 42 años con ojos cansados pero fieros, llegó al pueblo tras años en la ciudad cargando una mochila llena de recuerdos y el peso de un duelo reciente. Su padre, un protector del selva que enseñó a los niños Die Lieder des Flusses, había muerto, dejando un vacío que Clara aún no sabía llenar. Había jurado no regresar, pero su última carta, encontrada entre sus libros, la llamó: «El río canta, Clara. Protégelo». En el mercado, los aldeanos la miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. Clara, con su ropa urbana y su cabello corto, parecía una extraña en la tierra que la vio nacer. Ana, su sobrina de 17 años, la recibió con frialdad en la casa de adobe de su padre. «¿Por qué ahora?», preguntó, sus ojos brillando con rabia. «¿Te fuiste cuando más te necesitábamos?». Clara sintió un nudo en el pecho. Ana, con trenzas largas y una camiseta con un jaguar estampado, era una activista que pintaba carteles contra la minera. La distancia entre ellas era más profunda que el río. El mercado bullía con rumores. Camiones de la empresa habían sido vistos cerca y el río, antes cristalino, llevaba un tinte turbio. Clara, decidida a honrar a su padre, caminó al río, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. Los árboles susurraban y el aire cargaba un aroma de musgo y flores silvestres. Se arrodilló en la orilla, el agua fría rozando sus manos, y cerró los ojos, recordando a su padre cantando bajo una ceiba. De pronto, una melodía suave emergió del río, como un coro de voces antiguas, y entre ellas, clara como un eco, la voz de su padre: «Cuida el selva, hija». Clara retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era real? Miró el agua, que brillaba con reflejos dorados, y sintió una conexión que había olvidado. La tierra, el río, su hogar. Temblando corrió al pueblo y contó lo sucedido a doña Elena, una anciana que vendía hierbas en el mercado. «El río canta para los que escuchan», dijo, sus ojos brillando. «Tu padre lo sabía». Inspirada, doña Elena convocó una vigilia al anochecer para honrar el río. Clara dudó, temiendo que la tomaran por loca, pero Ana, aunque desconfiada, la siguió al río, portando un cartel que decía: «El río es vida». Al caer la noche, los aldeanos se reunieron en la orilla, sus rostros iluminados por fackeln que titilaban como estrellas caídas.
El selva parecía contener el aliento y las luciérnagas danzaban en círculos. Clara, con las manos temblando, habló: «El río canta, nos necesita». Los aldeanos, conmovidos, comenzaron a cantar una canción antigua que su padre les enseñó, sobre el agua que guarda los sueños. Las voces se alzaron y el río respondió con una melodía que hizo temblar los corazones. En la multitud, Clara vio a Mateo, un pescador de rostro curtido y ojos cálidos que la había amado en su juventud. Había permanecido en el pueblo, sus manos marcadas por las redes, pero su mirada aún guardaba el brillo de sus días juntos. «Sigues siendo la misma Clara», dijo, su voz suave como el río. Ella sonrió, pero el dolor de su partida años atrás pesaba entre ellos. ¿Podía reavivar lo que dejaron atrás? Antes de responder, un ruido rompió la vigilia. Un camión de la minera rugió cerca, sus luces cortando la oscuridad. Ana gritó: «¡No! ¡Los dejaremos destruirnos!» Y corrió hacia el bosque, seguida por otros jóvenes. Clara sintió pánico. «Aberauch Stolz, auf Annas Mut». Doña Elena tomó su mano. «El río te eligió, Clara». Los aldeanos le ofrecieron un collar de semillas, trenzado con amor, y la vigilia continuó, las fackeln desafiando la noche. Esa noche, en la casa de su padre, Clara acarició el collar, el canto del río resonando en su mente. Una voz, como el susurro de las hojas, dijo: «Un paso, Clara, la tierra te guía». Se durmió bajo un techo de palma, soñando con un pueblo donde cada canto era un juramento para proteger la vida. El pueblo despertó bajo un cielo encapotado, donde las nubes grises se arremolinaban como presagios de una herida abierta en el corazón del selva. El río, que había cantado con ecos de los ancestros, fluía con un murmullo inquieto, su agua reflejando el verde profundo de las ceibas y las lianas que danzaban al viento. Las casas de adobe con tejados de palma y puertas pintadas de azul y ocre parecían resistir el avance de un rugido metálico que atravesaba el bosque, los bulldozers de la empresa minera. El mercado, con sus puestos de hierbas frescas, yucas recién cosechadas y tejidos de alpaca teñidos con añil, vibraba con rumores de resistencia, pero también con miedo. Por la mañana el aire olía a tierra removida, café colado en fogones de leña y al aroma penetrante de las hojas de coca que los ancianos mascaban, sus ojos fijos en el horizonte. Al anochecer, las luciérnagas titilaban con timidez, como si presintieran la amenaza que acechaba desde el borde del selva. Los monos aulladores gritaban en la distancia, y las orquídeas, colgando de los árboles, parecían cerrar sus pétalos. Era un día que exigía lucha, un escenario perfecto para una mujer que comenzaba a sentir la voz de su tierra en cada latido. Clara despertó con el recuerdo de la vigilia en la orilla, donde el río había cantado, y las fackeln de los aldeanos desafiaron la noche. El collar de semillas, regalo de la comunidad, colgaba en la casa de su padre, un símbolo de su promesa de proteger el selva que la vio nacer. Pero la esperanza era tan frágil como una hoja en el viento. Los camiones de la minera habían dejado huellas profundas en los senderos sagrados, y un cartel en el mercado anunciaba una reunión forzada con la empresa para negociar la venta del río. Ana, su sobrina de 17 años, pintaba pancartas con furia, sus manos manchadas de pintura roja que gritaban: «¡El río es vida!». Clara intentó acercarse, pero Ana la rechazó. «¿Crees que una canción salvará esto? Mi abuelo murió por esta lucha y tú no estabas». Las palabras cortaron como un machete, recordándole a Clara su huida a la ciudad, dejando atrás a su padre y su hogar.
Ana, con trenzas largas y una camiseta con un jaguar estampado, era un reflejo de la pasión que Clara había perdido. ¿Podía ella, una extraña en su propia tierra, liderar una batalla que apenas entendía? Decidida a actuar, Clara buscó a Mateo en el río, donde él reparaba su canoa bajo un árbol de guayaba, sus ramas cargadas de frutos maduros. Su camisa, empapada de sudor, marcaba un cuerpo endurecido por años de pesca, pero sus ojos guardaban la suavidad que la había enamorado a los 20, cuando soñaban juntos bajo las estrellas. «El río te habló», dijo él, sin alzar la vista, sus manos tallando un remo con precisión. Pero escuchar no es suficiente. Clara sintió un nudo en el pecho. Años atrás, había roto una promesa tácita de amor al dejar el pueblo y a Mateo para seguir sus sueños en la ciudad. «¿Me odias por irme?», preguntó, su voz temblando bajo el peso de los recuerdos. Mateo sonrió, amargo, dejando el remo en la canoa. «No te odio, Clara, pero no sé si confías en esta tierra como yo». Las palabras dolieron más que el sol ardiente, y Clara quiso responder, pero un rugido los interrumpió. Un bulldozer avanzaba hacia el río, aplastando helechos y espantando a los loros que chillaban en el cielo. Corrieron hacia un claro donde una ceiba centenaria, conocida como el guardián del río, se alzaba como un gigante protector. Un bulldozer estaba a metros, su conductor indiferente a las raíces sagradas. Ana y un grupo de jóvenes bloqueaban el paso, sus pancartas ondeando como banderas de guerra. «¡No pasarán!». Clara sintió pánico, pero también un orgullo feroz por su sobrina, tan parecida a su padre en su valentía. Corrió hacia ellos, pero un capataz de la empresa minera la detuvo, su voz fría: «Esto es propiedad privada ahora. Aléjense o habrá consecuencias». La furia de Clara estalló. «Este río es nuestro hogar, nuestra vida». En un impulso tocó la raíz de la ceiba y una melodía surgió del río, más fuerte que antes, un coro de voces femeninas que cantaban sobre amor y resistencia. Entre ellas, la voz de su madre, muerta cuando Clara era niña, murmuró: «Protege mi corazón, hija». Las lágrimas rodaron por su rostro y los aldeanos, atraídos por el sonido, llegaron al claro, sus rostros iluminados por la maravilla. Doña Rosa, con un chal de alpaca y manos arrugadas, alzó la voz: «El río nos está llamando». Inspirada por Clara, propuso un ritual para fortalecer el selva, plantar semillas alrededor de la ceiba como un juramento de resistencia. Clara dudó, temiendo que un gesto no bastara contra las máquinas, pero Mateo tomó su mano, sus dedos cálidos como la tierra misma. «Juntos, Clara», dijo, y su mirada le dio coraje. Bajo un cielo que amenazaba lluvia, los aldeanos cavaron con palas y manos, sembrando semillas de cacao, guayaba, cedro y achiote, mientras cantaban la canción de su padre, un himno que hablaba de raíces que nunca se quiebran. Clara y Mateo plantaron una semilla juntos, sus manos hundiéndose en la tierra húmeda, un roce que despertó un deseo antiguo. El río respondió con una melodía que vibró en el aire, como si el selva cantara en armonía. Las luciérnagas regresaron, danzando en círculos dorados, y los niños rieron, arrojando pétalos de flores amarillas al agua que brillaba como cristal. Ana, con lágrimas en los ojos, abrazó a Clara. «Lo siento, tía, creía que no te importaba». Clara la apretó, su corazón temblando de esperanza. El capataz, intimidado por la unidad del pueblo, retrocedió, y los aldeanos vitorearon, sus rostros iluminados por la luz del atardecer. Pero la victoria fue efímera.
Al anochecer, Clara encontró una pancarta de Ana destrozada en el mercado junto a un mensaje pintado en la iglesia. Abandonen o sufrirán. El miedo se filtró en el pueblo como niebla, y Ana, desafiante, planeó una protesta en el campamento de la empresa, un acto que podía costarle caro. Clara, recordando la muerte de su padre en una protesta similar, sintió pánico. Doña Rosa le dio un brazalete de lianas trenzadas, diciendo: «El río confía en ti, hija». El pueblo vibró con una chispa de resistencia, pero el rugido de las máquinas resonaba más cerca, como un latido que no prometía paz. Esa noche, en la casa de su padre, Clara acarició el brazalete, el canto del río resonando en su alma. Una voz, como el susurro de las hojas en el viento, murmuró: «Otro paso, Clara. La tierra canta contigo». Se durmió bajo un techo de palma estrellado, soñando con un pueblo donde cada semilla plantada era un juramento para salvar la vida. El pueblo amaneció bajo un cielo fracturado, donde las nubes negras rugían como bestias heridas, derramando una lluvia fina que empapaba el selva y silenciaba el canto de los pájaros. El río, que había entonado melodías de los ancestros, fluía con un murmullo ansioso, su agua reflejando el verde vibrante de las ceibas, las lianas y los helechos que se aferraban a la vida. Las casas de adobe con tejados de palma y puertas pintadas de azul y ocre estaban en silencio, sus habitantes reunidos en la plaza central, donde los puestos del mercado con hierbas frescas, yucas y tejidos de alpaca permanecían cerrados. Por la mañana, el aire cargaba el aroma de tierra húmeda, café apagado en fogones y el eco metálico de los bulldozers que la empresa minera había estacionado al borde del pueblo. Al anochecer, las luciérnagas se escondían y los monos aulladores callaban, como si el selva presintiera una batalla final. Un cartel destrozado de Ana, con letras rojas que gritaban: «El río es vida». Component Placement colgaba en el mercado, rasgado por el viento. Era un día que exigía sacrificio, un escenario perfecto para una mujer que había aprendido a escuchar el canto de su tierra en cada latido de su corazón. Clara despertó con el eco del ritual en la ceiba, donde las semillas plantadas habían hecho vibrar al río. El brazalete de lianas, regalo de Doña Rosa, adornaba su muñeca, un símbolo de su juramento de proteger el selva que la vio nacer. Pero la esperanza era tan frágil como una hoja en la tormenta. La empresa minera había enviado un ultimátum clavado en la puerta de la iglesia: abandonar el río en 24 horas o enfrentar la fuerza. Los bulldozers rugían al borde del pueblo y un campamento de trabajadores armados, con rifles brillando bajo la lluvia, bloqueaba los senderos sagrados. Ana, con trenzas deshechas y ojos encendidos de furia, planeaba una protesta en el campamento, un acto que podía costarle la vida. «No dejaré que destruyan lo que abuelo amó», gritó, ignorando las súplicas de Clara, quien veía en su sobrina el mismo fuego que llevó a su padre a la muerte. La rebeldía de Ana desgarraba a Clara, pero también la empujaba a actuar. ¿Podía ella, que había huido de esta tierra años atrás, salvar lo que amaba antes de que el selva cayera bajo las máquinas? Con el collar de semillas apretado contra el pecho, Clara corrió al río. El viento cargado de aromas de musgo, flores silvestres y tierra removida. Las orquídeas colgaban de los árboles, sus pétalos temblando bajo la lluvia, y los loros chillaban en la distancia como si advirtieran del peligro. En la orilla encontró a Mateo, sus manos marcadas por las redes, reparando una canoa rota bajo una guayaba cargada de frutos.
Su camisa empapada dejaba ver un cuerpo endurecido por años de pesca, pero sus ojos guardaban la suavidad que la había enamorado a los 20, cuando soñaban juntos bajo un cielo estrellado. «No puedes detener a Ana sola», dijo él, su voz firme pero cálida. Clara sintió el peso de su partida, cuando dejó a Mateo y al pueblo por la ciudad, rompiendo una promesa de amor. «¿Crees en mí ahora?», preguntó, su voz quebrándose bajo la lluvia. Mateo la miró como si viera a la joven que juró quedarse. «Siempre creí en ti, Clara, pero ahora debes creer en esta tierra». Antes de que ella respondiera, un estruendo sacudió el selva. Un bulldozer avanzaba hacia la ceiba sagrada, seguido por trabajadores con machetes y rifles. Ana y un grupo de jóvenes corrieron al claro, bloqueando el paso con sus cuerpos, sus pancartas ondeando como banderas de guerra. Clara y Mateo lo siguieron, el corazón latiendo como un tambor en la tormenta. En el claro, la ceiba se alzaba majestuosa, sus raíces como venas de la tierra, rodeada por las semillas plantadas días antes. Ana gritaba: «¡No tocarán nuestro guardián!». Un capataz con rostro endurecido alzó un megáfono: «Última advertencia, o abrimos fuego». Clara, desesperada, corrió hacia Ana y tocó la ceiba, sus manos temblando contra la corteza húmeda. El río estalló en una melodía, un coro de voces que cantaban sobre amor, lucha y raíces que nunca se quiebran. Entre ellas, la voz de su padre resonó: «Une sus corazones, hija», seguida por la de su madre: «El río es tu fuerza». Las lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con la lluvia, y los aldeanos, atraídos por el canto, llegaron al claro, portando flores, velas y ramas de cedro. Doña Rosa, con su chal de alpaca y manos arrugadas, alzó las manos al cielo. «El río nos guía». Inspirada por Clara y Ana, propuso un último acto de resistencia, un marcha al río, cantando y ofreciendo flores para mostrar que el selva no se rendiría. Clara dudó, temiendo la violencia, pero Ana tomó su mano, sus dedos fríos pero firmes. «Juntas, tía, como abuelo quiso», dijo, y Clara asintió, su pecho lleno de amor y orgullo. Bajo un cielo que derramaba lluvia torrencial, el pueblo marchó al río, sus pasos resonando en la tierra húmeda. Clara y Ana iban al frente, arrojando pétalos de orquídeas, guayabas y flores amarillas al agua, que brillaba como un espejo de estrellas bajo la tormenta. Los aldeanos, con velas encendidas que milagrosamente resistían el viento, cantaban la canción de su padre, un himno que hablaba de raíces que crecen más fuertes en la adversidad. Los niños corrían, salpicando agua con sus pies descalzos, y las mujeres trenzaban lianas en coronas, ofreciéndolas al río. El selva parecía vibrar, los árboles meciéndose al ritmo del canto, y las luciérnagas regresaron, danzando en un torbellino dorado que iluminaba la noche. El río respondió con una melodía tan poderosa que los bulldozers parecieron temblar. El capataz, atónito, bajó su megáfono y los trabajadores armados retrocedieron, sus rifles cayendo al suelo. Un anciano de la empresa, con lágrimas en los ojos, ordenó detener las máquinas. «Esta tierra no es nuestra, es de ellos». Los aldeanos vitorearon, abrazándose bajo la lluvia, y doña Rosa colocó una corona de flores en la cabeza de Clara. «Eres nuestra voz, hija». Esa noche en la plaza, el pueblo celebró un festín bajo las estrellas, con mesas llenas de yuca asada, pescado envuelto en hojas de plátano y jugo de maracuyá. Las quenas y tambores resonaban, y las familias danzaban, sus risas mezclándose con el canto del río que ahora fluía tranquilo. Mateo se acercó a Clara, su mano rozando la de ella, cálida como la tierra.
Quédate, Clara, susurró, sus ojos brillando con una promesa nueva. Ella sonrió, su corazón abierto, pero eligió no responder aún, sabiendo que el amor, como el selva, necesitaba tiempo para crecer. Ana, con una sonrisa radiante, le dio un dibujo de un jaguar saltando sobre el río. «Por abuelo y por nosotras». Clara la abrazó, sintiendo a su padre y madre en cada nota del río. Una voz, como el susurro del viento entre las hojas, murmuró: «Has sanado, Clara. La tierra vive contigo». Se durmió bajo un techo de palma, soñando con un pueblo donde cada canto era un juramento eterno para proteger la vida. En un reino donde los sueños parecían danzar en el aire como hilos de luz, la vida brillaba con la magia de los días antiguos. El castillo de la reina, con cúpulas de azulejos que relucían bajo el sol, se alzaba sobre colinas cubiertas de campos de lavanda y huertos de manzanos que perfumaban el viento. Un mercado colorido serpenteaba entre aldeas de casas de adobe, sus tejados pintados con flores que parecían florecer con cada amanecer. Por la mañana, el aire olía a lana recién teñida, pan caliente y tinta de los escribanos que narraban historias en pergaminos decorados. Al anochecer, linternas de papel colgaban entre las calles, sus luces parpadeando como luciérnagas que guiaban los pasos de los soñadores. Era un lugar donde cada color, cada hilo, parecía guardar un sueño, invitando a los corazones tímidos a encontrar su voz y tejer su destino. En una aldea humilde al borde del mercado vivía Alma, una joven de 18 años con ojos castaños llenos de anhelo y manos que creaban maravillas. Hija de un carpintero y una costurera, Alma pasaba sus días en una cabaña pequeña, donde su telar cantaba con el ritmo constante de sus pedales. Sus telas, tejidas con hilos que capturaban los tonos del amanecer y el crepúsculo, eran admiradas por los aldeanos, que las compraban para vestidos y mantas. Pero Alma era tímida, su voz apenas un susurro, y su rostro se escondía tras mechones de cabello oscuro. Los aldeanos conocían sus tejidos, pero pocos su nombre. Soñaba con un mundo donde todos compartieran sus sueños sin miedo, donde su propia voz pudiera alzarse como las canciones de los músicos del mercado. ¿Qué puede hacer una tejedora?, se preguntaba cada noche, sentada junto a su ventana, mirando las linternas que iluminaban la aldea como un cielo terrestre. Los cuentos de su abuela, sobre artesanos que cambiaban reinos con su creatividad, la consolaban, pero parecían lejanos, como las cúpulas del castillo. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, Alma caminó al mercado para entregar una tela a una vendedora. El bullicio llenaba el aire. Los panaderos gritaban sobre hogazas frescas, los niños corrían con cintas de colores y los músicos tocaban melodías que hacían sonreír a los ancianos. De pronto, sus ojos se detuvieron en un puesto olvidado, cubierto de telarañas y polvo, donde un telar antiguo de madera tallada destacaba. Sus grabados de flores, nubes y pájaros parecían pulsar con vida. Al tocarlo, una voz suave, como el roce de la seda sobre la piel, resonó en su mente. «Joven tejedora, ¿por qué escondes los sueños que arden en tu corazón?» Alma retrocedió, su corazón latiendo rápido, pero la curiosidad la mantuvo firme. El telar brilló con una luz suave y una figura etérea apareció sobre él. Una mujer con ojos como hilos de plata y una túnica que parecía tejida con fragmentos de nubes. «¿Quién eres?», preguntó Alma, su voz temblando, pero sus manos aún tocando la madera. «Soy telar», respondió la figura, su voz cálida como una caricia de tela suave.
Soy el espíritu de los sueños tejidos, guardiana de las esperanzas de quienes han creado con amor. He visto reinos florecer y desvanecerse, y he sentido tu anhelo de dar voz a los sueños. Alma, dime, ¿qué desea tu corazón? Alma dudó, sus ojos recorriendo las linternas que comenzaban a encenderse en el mercado, reflejando su propia timidez. Quiero que mi aldea sea feliz, que todos puedan compartir sus sueños sin temor, dijo su voz, ganando fuerza. Pero soy tímida, solo una tejedora. No tengo poder ni valentía. ¿Cómo puedo cambiar algo? Telar brilló, su luz rozando los hilos del telar como un pincel invisible. Los sueños no necesitan palabras, Alma, necesitan amor. Este telar teje los sueños de los corazones puros, transformándolos en telas que despiertan esperanza. Prueba esto. Teje una tela para alguien que lo necesite y verás tu magia. Luego te contaré una historia que he guardado por siglos. Alma intrigada, se sentó en el puesto, el murmullo del mercado envolviéndola como una canción. «Cuéntame ahora», dijo, sus manos acariciando los hilos del telar, ansiosa por entender. Hace mucho, comenzó Telar, su voz como un susurro de viento entre hilos. Un pintor llamado Simón vivía en una aldea gris, donde la tristeza apagaba las sonrisas. Encontró un pincel mágico que dibujaba esperanzas. Pintó un mural para un niño que había perdido la risa, y su alegría inspiró al pueblo a compartir sus anhelos. Simón no era valiente, pero su arte dio luz. Su pincel era como tutelar, un don para quien cree en los sueños. Alma parpadeó conmovida, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Entonces Simón cambió su aldea porque compartió su arte con amor. Sí, dijo Telar, y tú puedes hacerlo. Lleva el telar a tu cabaña, Alma, y teje una tela para un corazón necesitado. La magia comenzará con tu primer hilo. Alma asintió, su timidez cediendo ante un nuevo valor. Con la ayuda de un vendedor, llevó el telar a su cabaña, donde las paredes de adobe parecían vibrar con promesas. Al día siguiente, pensó en Clara, una niña del mercado que había perdido su risa tras una larga enfermedad. Clara solía bailar entre los puestos, pero ahora apenas hablaba. Alma se sentó al telar y susurró: «Muestra el sueño de Clara». Los hilos brillaron como luciérnagas y el telar cobró vida, tejiendo una tela que mostraba un campo de flores, donde Clara danzaba bajo un cielo lleno de mariposas. Cada puntada parecía cantar, y el tejido desprendía un resplandor suave que iluminó la cabaña. Alma llevó la tela al mercado y se la dio a Clara, cuyas manos temblaron al tocarla. Al verla, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, y una sonrisa iluminó su rostro. «Es mi sueño», exclamó, riendo por primera vez en meses. Su risa resonó como una campana, y los aldeanos se reunieron, sorprendidos por el milagro. Conmovidos, comenzaron a compartir sus propios sueños. Un panadero habló de un horno que alimentara a todos, una anciana de un jardín que nunca se marchitara, un niño de un cometa que surcara el cielo. Inspirados por la tela de Alma, los aldeanos encendieron antorchas y transformaron el mercado en un festejo espontáneo de sueños. Los niños colgaron cintas de colores entre los puestos, los músicos tocaron melodías alegres y las familias danzaron bajo la luz de las antorchas, sus sombras moviéndose como un cuento vivo. Clara, con la tela en los brazos, corrió a Alma y le dio un colgante de conchas marinas como agradecimiento, sus ojos brillando con gratitud. Esa noche, en su cabaña, Alma miró el colgante, el telar brillando suavemente a su lado. Telar susurró: «Un paso, Alma, el amor es tu hilo». Ella sonrió, el colgante en la mano,
y se durmió bajo las estrellas, soñando con un reino donde cada sueño tejido era una luz que cambiaba el mundo. El reino amaneció bajo un cielo donde las nubes parecían pinceladas de un pintor soñador, derramando una luz dorada sobre las colinas y el castillo con sus cúpulas de azulejos relucientes. Los campos de lavanda exhalaban un perfume dulce y los huertos de manzanos susurraban con el roce de las hojas. El mercado, corazón pulsante de las aldeas, vibraba con colores. Puestos de adobe adornados con cintas, vendedores ofreciendo frutas jugosas y telas que brillaban como el amanecer. Por la mañana, el aire olía a lana recién teñida, a especias molidas y a tinta fresca de los escribanos. Al caer la tarde, las linternas de papel comenzaban a encenderse, sus luces danzando como luciérnagas en las calles. Era un día que invitaba a crear, un lienzo perfecto para una tejedora que comenzaba a ver la magia en sus hilos. Alma despertó con una chispa de confianza, el eco de las palabras de Telar resonando en su corazón. El amor es tu hilo. El festejo espontáneo en el mercado cuando tejió la tela para Clara había cambiado la aldea. Los aldeanos, que antes apenas notaban su presencia, ahora sonreían al verla, y el colgante de conchas marinas que Clara le dio colgaba en su cabaña, un recordatorio de su primer paso. Pero Alma sabía que su viaje no había terminado. Una sombra de tristeza aún pesaba sobre algunos aldeanos, y rumores de una reina fría que despreciaba los sueños y planeaba prohibir las fiestas llegaban como susurros. La madre de Alma, tejiendo en su taller, suspiró: la gente teme perder su alegría. Alma, tocando el colgante, decidió buscar a Telar para orientación, sintiendo que sus hilos podían tejer más esperanza. Con un morral lleno de hilos y pan, Alma caminó al mercado, donde instaló el telar antiguo bajo un toldo de lona. El aire olía a tierra cálida y a las flores que los niños trenzaban en guirnaldas. Sentada frente al telar, tocó la madera tallada y llamó: «Telar, ¿estás ahí?». El telar brilló, y la figura etérea apareció, su túnica de luz ondeando como un tejido vivo. «Joven tejedora, has dado un paso», dijo Telar, sus ojos de hilos de plata reluciendo. «Tu tela trajo la risa de Clara y unió a tu aldea. ¿Qué buscas ahora?». Alma respiró hondo, sus manos apretando un ovillo de lana. «Quiero que mi aldea no tema, Telar. Hay tristeza en los corazones y la reina amenaza nuestros sueños. Quiero tejer algo que devuelva la esperanza, pero no sé cómo». Telar inclinó su cabeza, su luz rozando los hilos del telar. La esperanza crece cuando enfrentas el miedo con amor. En el mercado hay un corazón que teme el futuro. Teje una tela para él y tu magia se hará más fuerte. Pero primero, escucha una historia que guardo. Alma, intrigada, se acomodó en el puesto, el bullicio del mercado envolviéndola. «Cuéntame», dijo, sus ojos fijos en la figura luminosa. «Hace mucho», comenzó Telar, su voz como un susurro de seda. «Una alfarera llamada Inés vivía en un pueblo donde el miedo apagaba las risas. Encontró una arcilla mágica que moldeaba coraje, hizo un cuenco para un anciano temeroso, y su valentía inspiró al pueblo. Inés no era fuerte, pero su amor dio luz. Su arcilla era como tutelar, un don para quien confía». Alma sonrió conmovida. «¿Entonces Inés venció el miedo porque creó con amor?». «Sí», dijo Telar, «y tú puedes hacerlo. Busca un corazón temeroso, Alma, y teje una tela que disipe sus sombras. El telar te guiará». Alma asintió, su timidez cediendo ante un nuevo propósito. Observó el mercado y vio a don Mateo, un viejo vendedor de especias que antes reía con los niños, pero ahora miraba al suelo, sus manos temblando.
Los aldeanos decían que temía perder su puesto por los nuevos impuestos de la reina. Alma se acercó al telar y susurró: «Muestra el sueño de don Mateo». Los hilos brillaron, tejiendo un manto que mostraba un mercado lleno de risas, donde don Mateo compartía especias con niños danzantes. El tejido desprendía un resplandor cálido, como un amanecer atrapado en la lana. Alma llevó el manto a don Mateo, que lo tocó con manos temblorosas. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas y una sonrisa iluminó su rostro arrugado. «¡Es mi sueño, mi mercado!», exclamó, abrazando el manto. Su alegría resonó y los aldeanos se reunieron, sorprendidos por el cambio. Inspirados, comenzaron a compartir sus propios anhelos. Una costurera habló de vestidos para todos, un herrero de herramientas que nunca se rompieran. Movidos por el manto de Alma, los aldeanos colgaron telas de colores en los puestos, transformando el mercado en un tapiz de esperanza. Encendieron antorchas, colgaron guirnaldas de flores y danzaron bajo la luz, mientras los niños cantaban y arrojaban pétalos al aire. Un músico tocó una melodía sobre la valentía, y don Mateo, con el manto sobre los hombros, ofreció especias gratis, su risa llenando el mercado. Como agradecimiento, dio a Alma un saquito de canela, sus ojos brillando con gratitud. Esa noche en su cabaña, Alma olió el saquito, el telar brillando suavemente. Telar susurró: «Otro paso, Alma. La esperanza es tu aguja». Ella sonrió, el saquito en la mano, y se durmió bajo las estrellas, soñando con un reino donde cada tela era un sueño que unía corazones. El reino despertó bajo un cielo tan claro que parecía un lienzo salpicado de sueños, derramando una luz plateada sobre las colinas donde el castillo alzaba sus cúpulas de azulejos relucientes. Los campos de lavanda susurraban con la brisa y los huertos de manzanos ofrecían frutos que brillaban como joyas. El mercado, corazón de las aldeas, bullía con vida. Puestos de adobe, adornados con guirnaldas, vendedores ofreciendo panes dorados, frutas jugosas y telas que capturaban los colores del amanecer. Por la mañana, el aire olía a lana teñida, a especias molidas y al perfume de las flores que los niños trenzaban. Al anochecer, las linternas de papel se encendían, transformando las calles en ríos de luz que invitaban a soñar. Era un día que prometía magia, un escenario perfecto para una tejedora que había aprendido a tejer no solo hilos, sino corazones. Alma despertó con el corazón latiendo rápido, una mezcla de emoción y nerviosismo. El festejo en el mercado, cuando tejió el manto para don Mateo, había encendido una chispa en el reino. Los aldeanos, antes temerosos, ahora compartían sus sueños abiertamente, y el saquito de canela que don Mateo le dio colgaba en su cabaña, un símbolo de su segundo paso. Pero Alma sabía que una sombra aún pesaba sobre el reino, la reina fría, cuya codicia amenazaba con prohibir las fiestas y apagar los sueños del pueblo. Los rumores decían que planeaba cerrar el mercado, el lugar donde los sueños florecían. La madre de Alma, cosiendo en su taller, murmuró: «Si los sueños mueren, el reino se apagará». Alma, tocando el saquito de canela, decidió buscar a telar para orientación, sintiendo que sus hilos podían tejer un milagro. Con su telar bajo el brazo, Alma caminó al mercado, donde los aldeanos preparaban un gran festejo para desafiar a la reina. El aire olía a tierra cálida y a las rosas que decoraban los puestos. Instaló el telar bajo un roble, cuyas ramas parecían susurrar ánimos, y llamó: «Telar, ¿cómo salvo los sueños del reino?». El telar brilló, y la figura etérea apareció, su túnica de luz ondeando como un sueño tejido.
Joven tejedora, has tejido esperanza, dijo Telar, sus ojos de hilos de plata reluciendo. Tu manto dio valor a don Mateo y unió a tu aldea. La codicia de la reina cierra corazones, pero los sueños los abren. Teje una tela para el reino y la magia vencerá. Pero primero, escucha una última historia. Alma se sentó en la hierba, el mercado zumbando a su alrededor. Cuéntame, dijo, sus manos tocando los hilos del telar. Hace mucho, comenzó Telar, su voz como un susurro de seda. Una escultora llamada Luz vivía en un reino sin color. Encontró un cincel mágico que tallaba esperanzas, esculpió un pilar para un pueblo oprimido y su luz inspiró unidad. Luz no era poderosa, pero su amor dio vida. Su cincel era como tu telar, un don para quien cree. Alma asintió conmovida. Entonces Luz venció la opresión porque creó con amor. Sí, dijo Telar, y tú puedes hacerlo. Teje un tapiz que muestre los sueños del reino, Alma. Llévalo al festejo esta noche y el amor será tu fuerza. Con un destello, la figura se desvaneció, dejando a Alma con un fuego en el pecho. Alma trabajó todo el día, sus manos danzando sobre el telar. Pidió a los aldeanos que compartieran sus sueños y cada uno trajo un deseo. Un niño soñaba con volar, una anciana con un río de flores, un herrero con un mundo sin miedo. Los hilos brillaron, tejiendo un tapiz gigante que mostraba un reino donde los sueños se entrelazaban. Campos de cometas, ríos de pétalos, mercados llenos de risas. El tapiz desprendía un resplandor que iluminaba el mercado, como si los sueños mismos cantaran. Esa noche, el festejo comenzó bajo un cielo estrellado. Los aldeanos llevaron antorchas, colgaron linternas de papel y decoraron los puestos con cintas. Pero la reina llegó, su rostro frío como el hielo, rodeada de guardias. «¡Prohíbo este mercado!», exclamó. «Los sueños son inútiles». Alma, temblando pero firme, dio un paso adelante sosteniendo el tapiz. «No lo son», dijo, su voz clara por primera vez. «Mire los sueños de su pueblo». Desplegó el tapiz y su luz envolvió el mercado, mostrando los anhelos del reino. Los aldeanos jadearon, y la reina, al ver su propio sueño olvidado, un reino unido, dejó caer su cetro, sus ojos llenos de lágrimas. «Me equivoqué», susurró, y se unió al festejo, ordenando que el mercado nunca cerrara. Inspirados por Alma, los aldeanos colgaron el tapiz en el centro del mercado y el festejo se transformó en un espectáculo de luces soñadas. Niños danzaron, arrojando pétalos que flotaban como estrellas, y músicos tocaron melodías que hacían temblar el corazón. Las linternas brillaron como sueños encendidos, y una anciana cantó sobre la tierra que guarda las esperanzas. El castillo abrió sus puertas y el pueblo entero celebró, sus voces resonando como un coro. La madre de Alma abrazó a su hija susurrando: «Eres nuestra luz». Los aldeanos ofrecieron a Alma una corona de hilos dorados y el mercado estalló en vítores. En medio del júbilo, Telar susurró, audible solo para Alma: «Has tejido un reino, Alma». Ella sonrió, la corona en la cabeza, y abrazó a los aldeanos, sintiendo la calidez de su pueblo. El festejo continuó con danzas y cantos, las linternas iluminando el cielo. Alma se sentó bajo el roble, mirando las estrellas, y supo que sus hilos siempre tejerían sueños mientras tuviera amor. Esa noche, mientras el reino dormía bajo un cielo infinito, Alma soñó con un mundo donde cada tela, como una estrella, brillaba eternamente. Y así, en el corazón del mercado, bajo la mirada eterna de Telar,
Alma aprendió que la verdadera magia no está en los telares o los hilos, sino en el amor que da voz a los sueños.